Hermanos, quiero que vayan conmigo a la palabra del Señor, a la epístola de Pablo a los Efesios, hermanos, y vamos a estar viendo el libro de Efesios, y lo que vamos a hacer esta tarde, esta noche, es solamente ver como una vista bastante panorámica, una vista bastante general. No vamos a entrar mucho en ella. Si Dios quiere, hermanos, y Dios me da licencia, voy a predicar a través de toda la carta a los Efesios, hermanos. Así que quiero que estén ahí en Efesios, y la serie de estas sermones la he titulado La Iglesia, el tema olvidado por los evangélicos. Creo, hermanos, que las iglesias evangélicas, la nuestra y la mayoría de iglesias evangélicas, quizás no todas, realmente en este siglo, en este tiempo, hemos olvidado estudiar qué es la iglesia. Y nosotros meses atrás hemos estudiado bastante acerca de la iglesia, pero creo que la epístola a los Efesios habla realmente de qué es la iglesia. Y hermanos, quiero contarles un poco acerca de cómo llegué a la conclusión que yo tenía que predicar de esta epístola. Si ustedes recuerdan, hermanos, aquellos que recuerdan un poco acerca de lo que yo estaba predicando, antes de la pandemia yo estaba predicando del Evangelio de Juan. Y hermanos, no terminé el Evangelio de Juan. Y la razón es porque, la pandemia y todo eso, ¿verdad? Pero recuerdo que hace unos meses, cuando comenzó la pandemia, yo me propuse estudiar un tema, o quizás debería decir un sistema teológico que se llama la teología del pacto. Hace muchos años quiero estudiar acerca de eso. He leído algunas cosas, pero es un tema complicado, es un tema difícil, pero a la vez es un tema muy hermoso. Y tenía el deseo de hacerlo, y dije, vamos a estar en pandemia, y la mayoría de mis actividades no se van a realizar, así que voy a estudiar este tema. Así que, hermanos, al principio de la pandemia lo que hice fue que terminé una lectura que estaba teniendo de un libro, y al terminar ese libro me puse a informarme sobre este sistema teológico, y lo que hice fue que, ustedes saben, en la internet busqué libros aquí, libros allá, artículos, y recopilé información, y dije yo, voy a estudiar esto, voy a leerlo. Y estaba en eso, estaba leyendo sobre este tema, cuando cayó un mensaje. Ya ve que ahora casi todo es por WhatsApp, ¿verdad? Tenemos un grupo de los egresados del seminario, y cayó un mensaje, y el mensaje decía que los egresados podían tomar una clase en línea, una clase, ¿cómo le dicen? Una clase optativa. Si uno la quiere tomar, la toma, si no, no. Entonces dije, ya días no tomo una clase en el seminario, sería bueno actualizarme un poco. Y dije, pero quiero continuar con este tema. Y estaba en la lucha ahí, pero dije, no, voy a matricularme en la clase y voy a tomarla. Y cuando me matriculé, me dijeron que era una clase que se llama eclesiología, y en realidad es una clase sobre la iglesia. Y tomé esa clase, duró 2 semanas, hermanos, y después de terminar esa clase, yo termino el domingo, y el lunes yo veo una noticia que dice, el Seminario Teológico Reformado Latinoamericano, imagínense qué pena, ¿verdad? Se me olvida. El Seminario Reformado Latinoamericano está ofreciendo a personas que quieran estudiar con ellos. Entonces dije yo, mire, interesante aquí, ¿verdad? Siempre he querido estudiar en un seminario reformado y nunca he podido. Entonces apliqué, y yo dije, nunca me van a llamar, nunca me van a escribir. Pero, hermanos, para mi sorpresa, me escribieron y me dijeron que sí podía estudiar. Entonces me inscribí, y la primera clase que tomé, ¿saben de qué era? Era de eclesiología, era de la iglesia. Hermanos, y esta clase fue diferente, fue una clase única. Realmente, hermanos, el maestro de la
el maestro que estaba impartiendo la clase, para mí parecía que había bajado del cielo. Y yo sentía que él había bajado solamente para darme un mensaje. Hermanos, las lecturas que tuve sobre la iglesia fueron realmente impactantes, fueron hermosas, fueron maravillosas. Y tuve un gran deseo, hermanos, de estudiar qué es la iglesia. Y al estudiar y al tener la clase, pero sobre todo al estudiar los escritores antiguos, especialmente Juan Calvino, me di cuenta que en nuestro siglo, hermanos, se le da muy poca importancia a la iglesia. Es más, hermanos, en nuestro siglo no se conoce qué es la iglesia. Y recuerdo que el maestro nos recalcó siempre y nos dijo, si ustedes quieren saber qué es la iglesia, deben estudiar la carta a los Efesios a profundidad. Así que la razón por la cual quiero predicar la epístola a los Efesios es porque yo mismo quiero aprender sobre la iglesia, pero también, hermanos, y una de las razones también que me motivó es lo que ya dije. En este siglo, la mayoría de las personas no saben qué es la iglesia. Pero lo que es peor, hermanos, y lo que es más vergonzoso, la mayoría de los pastores no saben qué es la iglesia. En este tiempo de pandemia que hemos vivido, hemos aprendido muchas cosas y hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que plantearnos preguntas. Y una de las preguntas, hermanos, que nos hemos planteado es, ¿qué es la iglesia? Y muchas personas, hermanos, dicen, por ejemplo, cosas como esta. Dicen, la iglesia nunca se cerró. Dicen, la iglesia, lo que pasó fue que en las casas se abrieron más iglesias. Hermanos, pero esa es una manera equivocada de ver qué es la iglesia. Porque ¿qué es la iglesia? Hermanos, la iglesia es un cuerpo de personas reunidos para adorar al Señor. Pero la gente, hermanos, la gente y aún los pastores han confundido esto. Y como digo, en tiempos de pandemia hemos visto que hay una gran confusión sobre lo que es la iglesia. Hermanos, la iglesia sí se cerró, hermanos. ¿Por qué? Porque no nos reunimos aquí. Porque la iglesia somos nosotros. Así que, hermanos, mi deseo es que ustedes tengan un mayor aprecio por la iglesia. Mi deseo es que ustedes vean la iglesia como Dios la ve. Mi deseo es que ustedes vean la iglesia como Cristo la ve. Mi deseo es que ustedes vean la iglesia como el apóstol Pablo ve la iglesia aquí en esta epístola a los Efesios. Porque, hermanos, muchas personas y aún muchos cristianos dicen cosas como, bueno, lo importante es tener una correcta relación con Dios, no importa si te congregas o no te congregas. Hermanos, eso es completamente antibíblico, eso es completamente falso, eso es completamente erróneo. Nadie puede tener una correcta relación con Dios si no tiene una correcta relación con la iglesia. Porque ¿qué es la iglesia? La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la esposa de Cristo. Tú no puedes tener a Cristo sin tener la iglesia. Es mentira. Es falso, es una mentira del diablo. Si tú no amas la iglesia, no amas a Cristo. Si usted no tiene una relación correcta con su iglesia local, usted no tiene una relación correcta con Dios. Porque la iglesia es la institución que Dios ha dejado para que su nombre sea extendido, para que su nombre sea alabado. La iglesia, hermanos, es el lugar que Dios ha designado para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nosotros sirvamos a Dios. No hay cristianos, hermanos, aislados de la iglesia.
No hay gente que es cristiana y no pertenece a una iglesia. No lo hay, hermanos. La Biblia presenta a la iglesia como un cuerpo. Presenta a la iglesia como un cuerpo vivo. Y deseo entonces, hermanos, que podamos tener una visión elevada de la iglesia. Porque repito, a veces decimos, sí, lo importante es una relación con Dios, pero la iglesia la menospreciamos. No, hermanos. El que menosprecia a la iglesia, menosprecia a Dios. El que persigue a la iglesia, persigue a Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se le apareció al apóstol Pablo? ¿Recuerdan que el apóstol Pablo estaba persiguiendo a la iglesia para matarlos? ¿Y qué le dijo Jesús cuando se le apareció a Pablo? ¿Qué le dijo? Le dijo, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Le dijo eso? Perdón, le dijo, Pablo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aunque Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, Saulo estaba persiguiendo la iglesia. Pero Jesús dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Y mi deseo y mi oración para ustedes, hermanos, porque sinceramente, muchos de ustedes, los que están viendo por YouTube, los que están aquí, no tienen un aprecio por la iglesia, hermanos. No tienen el aprecio que deberían tener. Y es triste, es doloroso, es penoso, a mí me duele. Yo deseo que vean la iglesia como es. Yo deseo que tengan un deseo de estar aquí. Pero quiero que leamos, por ejemplo, Efesios 3, 14 al 19. El apóstol Pablo tenía ese mismo deseo para los efesios. Y como dije, hermanos, solamente estamos viendo una pequeña introducción a esta maravillosa carta de Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19, es una oración de Pablo, una oración para que la iglesia comprenda qué es lo que está pasando, para que la iglesia comprenda qué es lo que ha recibido, para que la iglesia comprenda quién es. Dice Pablo, Efesios 3:14, por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, os conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así seáis llenos de toda plenitud de Dios. Ahora, Efesios 1:17 al 19, otra oración de Pablo, y la idea es la misma. Mire lo que dice el 1:17 de Efesios. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, y mire, para que conozcáis cuál es la esperanza que os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Él está orando para que la iglesia pueda comprender cuáles son las bendiciones que ella tiene, para que la iglesia pueda comprender cuál es su posición y cuál es su poder y qué es lo que Dios le ha dado. Así que, hermanos, durante todas estas semanas y estos meses que vienen, mi propósito es que
ustedes y yo comprendamos qué es la iglesia, qué es lo que Dios ha hecho en la iglesia y qué es lo que Dios está haciendo hoy aquí, hermanos. Un predicador del siglo pasado dijo, y voy a citarlo a él, y es una cita larga, así que espero que no se me duerman. Dice él, debemos admitir que muchas de nuestras formulaciones de las buenas nuevas son defectuosas. Está hablando a los evangélicos, está hablando a nosotros. Una de las lagunas evangélicas más importante es la de haber pasado por alto la importancia central de la iglesia. La importancia central de la iglesia. Hermanos, si usted lee un libro de los antiguos sobre qué creían de la iglesia, se va a sorprender, se va a asustar. Yo, hermanos, solo por ver la reacción de mis amigos, posteé algo en Facebook, una cita de un antiguo, y no puse el nombre porque dije yo, si pongo el nombre, no van a decir nada, pero si piensan que es mi idea, entonces van a objetar. Y todos estaban sorprendidos y estaban asustados. Yo puse, sin la iglesia local no hay salvación. Y todos estaban asustados, maravillados. ¿Por qué? Porque no le hemos dado a la iglesia la importancia que tiene en la palabra de Dios. Ahora, él sigue diciendo, tendemos a proclamar la salvación individual. Tendemos a proclamar la salvación individual, ¿verdad? Tendemos a decir, la salvación es individual. Eso decimos, ¿verdad? Eso proclamamos. Dice él, pero sin pasar de ahí a la comunidad salvada. La Biblia, hermanos, nunca presenta o no presenta a individuos solos, salvados. Siempre presenta a cristianos, siempre presenta a un cuerpo, siempre presenta a un edificio, siempre presenta a la iglesia de Cristo en su totalidad. Somos un cuerpo, no estamos aislados. Pero él también dice, enfatizamos que Cristo murió por nosotros, sí, ¿verdad? Cristo murió por nosotros, y decimos Cristo murió por mí, y decimos que murió para rescatarnos de toda maldad, más que para purificar para sí un pueblo. Pero la palabra de Dios enfatiza, recuerdan ustedes, Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cantamos, somos el pueblo de Dios. No cantamos, soy el pueblo de Dios, sino somos. Jonathan leía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hermanos, todo es plural. Padre nuestro, mío y tuyo. Danos hoy nuestro pan. Dame a mí y dale a mi hermano. No dice, dame mi pan. Dice, danos hoy. Perdónanos. Todo plural. ¿Por qué? Porque, hermanos, la iglesia tiene una importancia grande delante de los ojos de Dios. Somos un cuerpo. Usted no puede vivir solo. Y la iglesia no puede funcionar bien sin usted. Nos necesitamos unos a otros. Hermano, necesitamos de su servicio. Necesitamos de su presencia aquí. Necesitamos de sus consejos. Necesitamos de sus exhortaciones. Necesitamos de sus regaños. Necesitamos de sus ánimos. Hermanos, los necesitamos todos aquí. ¿Por qué? Somos un cuerpo. Somos la iglesia de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos los hijos de Dios. Ahora, pero la tercera razón por la cual quiero predicar de esta carta es porque las enseñanzas que encontramos aquí, hermanos, transformaron el mundo antiguo. Esta carta es escrita a Efesios, a la ciudad de Efesios. Vamos a ver un poquito más en el futuro, pero esta ciudad era una ciudad pagana. Es decir, eran gente inmoral,
eran brujos, eran magos, eran de todo. Eran lo peor de lo peor. En otras palabras, eran paganos. Era gente que creía en muchos dioses. Era gente que estaba completamente perdida. Por ejemplo, Efesios 4, 17 al 19. Y Pablo usa la palabra gentiles para hablar de las personas que no pertenecían a Israel. Gentiles eran los paganos. Dice 4:17 de Efesios: esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles. Los gentiles son los paganos, son los no cristianos. Dice, en la vanidad de sus mentes, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Hermanos, esa gente tan mala, esa gente tan perversa, dice que cometieron toda clase de impurezas. Las mujeres eran lesbianas, los hombres eran homosexuales, y era visto como algo normal. Era visto como ahora quieren que lo veamos en nuestro tiempo. Pero la perversión era increíble. Sin embargo, hermanos, estas personas cambiaron. Estas personas fueron transformadas a través del mensaje que da Efesios. ¿Por qué? Porque es el evangelio de Dios. Ahora bien, hermanos, vivimos en un mundo perverso. Vivimos en un mundo malo. Un mundo que cada día más, hermanos, es más malo. Un mundo que cada día es más perverso. Si usted usa las redes sociales, va a ver que cada día hay más perversión. Si usted ve la televisión y ve las noticias, va a ver que cada día la gente está más loca. Y cada día hay una perversión nueva. Cualquier red que miremos, hermanos, vamos a ver sensualidad, vamos a ver vanidad, vamos a ver a un mundo que se aleja de Dios cada día, cada momento. Pero hermanos, por medio de la palabra de Dios, por medio del mensaje de Efesios, podemos ser transformados y podemos vivir una vida en santidad. Podemos vivir una vida de satisfacción en Dios. Podemos vivir una vida, hermanos, que agrade al Señor, una vida santa, una vida pura. Podemos alejarnos de la vanidad de este mundo. Hermanos, y como iglesia, podemos hacer un impacto en la comunidad que nos rodea. Vivimos en una comunidad perversa, alejada de Dios, pero hermanos, estamos llamados a ser la iglesia de Dios y estamos llamados a vivir de una manera distinta a ellos y a proclamarles la palabra del Señor para que ellos sean transformados, sean cambiados. Así que, hermanos, esas son mis razones por las cuales deseo predicar esta epístola. Una es que yo quiero conocer de ella, de la iglesia, pero también es que ustedes conozcan de ella, porque hay mucho desconocimiento de la iglesia. Necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos saber, hermanos, a qué hemos sido llamados. Necesitamos saber cuáles son las gloriosas bendiciones que Dios nos ha dado. Cuál es el poder que Dios ha depositado en nosotros para que llevemos el evangelio con poder a un mundo perdido. Ahora, hermanos, el tiempo, hermanos, como dijo alguien, es nuestro peor enemigo. Y yo sé que para ustedes ha sido una eternidad estar ahí, pero para mí, hermanos, pasó demasiado rápido. Realmente, hermanos, yo ni siquiera entré a mi predicación, pero en esta pequeña introducción, como dije, una pequeña introducción, hermanos, quiero que veamos un poco de qué enseñanza contiene esta carta. Y, como dije, esta es una pequeña introducción, y lo primero que quiero que veamos
Y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, hermanos. Creo que tengo como unos 6, 7 minutos, más quizás, ¿verdad? 10, 15, 20. Ustedes no se preocupen, ¿verdad? Yo estoy tranquilo. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, es el propósito de esta carta. Lo segundo es el tema de la carta. Lo tercero es, vamos a ver un poquito del bosquejo de cómo está dividido esta carta, hermanos. Una vez, hermanos, dicen que un pastor invitó a predicar a un amigo pastor, ¿verdad? Y el pastor estaba predicando y estaba emocionado, ¿verdad? Y dijo, hermanos, hoy nos vamos a ir de aquí hasta las 10 de la noche. Entonces dijo el pastor, al pastor que estaba predicando emocionado, ¿verdad? Bueno, quizás se va a ir usted a las 10, pero nosotros nos vamos a las 8. Espero que no hagan eso conmigo, hermano, ¿verdad? Que no se vayan a ir. Ahora, el propósito de la carta. Lo primero, hermanos, es que Pablo quiere explicar lo que Dios está haciendo con los salvados. Es decir, ¿cuál es el propósito de Dios para los redimidos? Él nos dice quiénes son los salvados y nos dice cuáles son las bendiciones que tienen en Cristo, pero también Él está diciéndonos, hermanos, cómo debemos vivir de acuerdo a esa revelación que hemos tenido, de acuerdo a esas bendiciones. En otras palabras, ¿qué debemos hacer con lo que hemos recibido? Pero también, hermanos, quizás sobre cualquier otra cosa, esta es una carta de aliento, de ánimo. Si estamos cansados de la vida cristiana, bueno, hermanos, podemos encontrar en la carta a los Efesios un ánimo. Podemos refrescarnos. Nos acuerda quiénes somos en Cristo. Nos acuerda qué es lo que Dios nos ha dado. Pero también, hermanos, otro propósito bastante cercano, bastante estrecho al que dijimos, es que el apóstol Pablo quiere decirles a los cristianos cómo Dios ha derramado su gracia sobre ellos. Quiere decirles cuáles son las grandes riquezas que han recibido, quiere decirles cuáles son la herencia que han recibido, quiere decirles que ellos pueden tener la plenitud en Cristo, hermanos. Y miren, por ejemplo, quiero ver algunos versículos rápidamente. Efesios 1:7. Si usted no es rápido buscándola, yo puedo leerlo por usted. Dice Efesios 1:7, en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia. Mire, riquezas de su gracia. Es decir, Dios nos ha dado mucha gracia. Pero también, hermanos, 3:8 dice, a mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero también el versículo 16 del capítulo 3 dice, a fin de que conforme a las riquezas de su gracia. Otra vez, Él está haciendo énfasis, hermanos, en que como cristianos, Dios nos ha bendecido, hermanos, ricamente. Nos ha bendecido, hermanos, y las bendiciones son espirituales, pero, hermanos, las mejores bendiciones son las espirituales. El perdón de pecados, una vida con Dios, la redención, hermanos. Entonces, hermanos, el propósito es que Pablo quiere decirnos a nosotros qué es lo que Dios nos ha dado, quiénes son los salvados, qué está haciendo con ellos ahora en este mundo, pero también Él quiere mostrarnos y decirnos todas las riquezas que Dios nos ha dado en Jesús. Ahora, lo segundo que quiero que veamos es el tema principal. Y creo que he dicho bastante, y la idea del tema principal aquí, hermanos, es la iglesia. Toda la carta a los Efesios habla algo sobre la iglesia, habla algo sobre nosotros. Y
La iglesia aquí, Él la presenta como un cuerpo, la presenta como algo vivo, la presenta como algo que están unidos, están trabajando juntos y están creciendo juntos. Dice que somos un cuerpo y que cada cuerpo provee algo y que cada miembro del cuerpo provee algo para el crecimiento de la iglesia. Por eso les decía, hermanos, nosotros necesitamos de los demás. Hermanos, no somos independientes, hermanos. Se nos ha dado la idea de que somos independientes. Decimos que Honduras es libre, soberana e independiente, pero es mentira. Ningún país es independiente, ninguna persona es independiente. ¿Saben quién es el único independiente? Dios. Es el único independiente. Todos nosotros necesitamos de los demás, hermanos, y cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de este cuerpo, hermanos, especialmente necesitamos los unos de los otros. Hermanos, la iglesia no va a crecer bien si usted no pone sus dones a servir. Pero usted no va a poder vivir una vida cristiana si no está en la iglesia, si no está en comunión con los hermanos. Así que nos necesitamos mutuamente. Somos un cuerpo vivo, somos un cuerpo que está creciendo, pero hermanos, está creciendo en unidad. Hermanos, si nosotros queremos que ustedes pongan sus dones para la iglesia, queremos que si saben predicar, prediquen, que si saben cantar, canten, que si saben enseñar, enseñen, que si saben dar escuela dominical a niños o a jóvenes, lo hagan, que si son buenos evangelizadores, evangelicen, que si les gusta servir, que sirvan. Hermanos, necesitamos trabajar como un cuerpo. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia de Cristo. No es simplemente una organización, es un organismo vivo que está unido. Y si no estamos trabajando juntos, hermanos, no vamos a crecer como iglesia. Ahora, hermanos, rápidamente, yo quería tener más pausa aquí, pero el tiempo se ha ido rápido. Ahora, quiero decir algo solamente del bosquejo. Y la epístola a los Efesios está dividida en dos partes. La primera parte, capítulos 1 al 3, trata acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, las bendiciones que Dios nos ha dado, todo lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Pero la segunda parte de esta epístola, hermanos, trata sobre lo que nosotros tenemos que hacer de acuerdo a esta revelación. Hermanos, una de las cosas maravillosas de ser cristiano es que Dios nos pide hacer algo porque Él ya hizo algo por nosotros. Hermanos, ¿recuerdan ustedes cuando Dios sacó al pueblo de Israel? Lo liberó de la esclavitud y lo llevó a Canaán. Dice la palabra de Dios que les dio una tierra donde fluía leche y miel, que les dio ciudades fortificadas, que les dio tierras labradas, y solo llegaron a comer y a vivir, solo llegaron a meterse ahí y tranquilos. Dios les bendijo de una manera increíble y por eso Dios les pidió ciertas cosas. Les dijo: recuerden que eran esclavos en Egipto, pero yo los traje por el desierto y les di esta tierra abundante. Entonces ahora ustedes van a servirme y van a amarme solamente a mí. Y hermanos, en esta carta vemos eso. Dios ha sido bueno. En el capítulo 1, versículo 3, solo vamos a leer ese versículo porque expresa lo que quiero decir. Versículo 3 del capítulo 1 de Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendito sea Dios por lo que ha hecho. Y Dios ha hecho tanto por nosotros, hermanos, y ahora Él nos pide que vivamos una manera digna
del llamado. Así que en esta carta vamos a ver lo que Dios ha hecho por nosotros, pero también, hermanos, vamos a ver lo que nosotros debemos hacer de acuerdo a nuestro llamado y de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos a tu presencia una vez más esta noche, Señor, agradecidos por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que la bendigas, Señor, que este estudio de esta epístola pueda ser de bendición para mí, para mi iglesia y para los demás hermanos, Señor, que estarán viéndolo en línea, Señor, los días domingos. Pedimos que usted nos bendiga, que su Espíritu Santo nos guíe, que su Espíritu Santo nos enseñe y nos ayude a comprender la gracia maravillosa que usted ha derramado en su iglesia y cómo usted la ha bendecido más allá, Señor, de todo. Y ayúdenos, Señor, a apreciar esta iglesia, tu cuerpo, a tu esposa, Señor, el edificio en el cual usted está trabajando. Por Cristo Jesús le pedimos y le damos gracias. Amén.